Si te interesa el patrón módulo revelador o estabas intentando hacer tu propia librería, bienvenido a esta clase. Bien, veamos por un momento el código que estoy presentando. Nosotros tenemos un HTML que está llamando al archivo JavaScript módulo.js y el archivo básicamente tiene 5 funciones. 4 que son para poder armar una calculadora, suma, resta, multiplicación y división, y tenemos una adicional que es el init, que básicamente nos va a informar que se inició esta calculadora. Si yo refresco en el navegador, vamos a ver que la calculadora está iniciada. Eso significa que ya tengo para utilizar todas estas funciones. Es decir, que puedo ejecutar una función sumar, 1 y 2, y esto me está devolviendo 3. Puedo ejecutar, por ejemplo, una función de dividir, 1 y 2, y me devuelve 0.5. ¿Cuál es el gran inconveniente de esto? Al margen de que todas las funciones están sueltas, también está expuesta la función init, que la verdad es que no sirve para nada. Esta vendría a ser técnicamente una función interna para esta idea de la librería que estoy tratando de crear de una calculadora. Entonces claramente la función init no debería ser utilizable. En cambio, la función sumar, restar, multiplicar y dividir sí deberían serlo. Y acá es justamente donde entra la parte del concepto de un módulo. La idea de un módulo justamente es crear un scope, crear un alcance, donde ahí adentro va a haber parte privada y obviamente va a haber alguna parte pública que va a ser lo que nosotros vamos a exponer con esta parte de la revelación. Por eso se llama el patrón módulo revelador. Va a generar un scope que va a tener parte privada y el revelador nos va a exponer hacia afuera la funcionalidad que nosotros queremos. Como podemos ver en este ejemplo, la función init claramente es una función privada, es algo que la librería va a hacer internamente. En cambio, estas 4 funciones sí deberían quedar expuestas hacia afuera. Un inconveniente que tiene dejar el código de esta manera es que yo podría crear una función sumar que reciba 2 números, pero cuando me retorne A por 2 más B por 3. Entonces cuando yo pruebo este código, refresco, vuelvo a ejecutar la función sumar, le vuelvo a pasar lo mismo que antes, 1 y 2, que me había devuelto 3, pero en este caso me está devolviendo 8. Esto significa que acabo de pisar a la función sumar que viene de este módulo de la calculadora con mi función puntual que creé en este script. Esto es una cosa que nosotros deberíamos evitar. Bien, para todo esto está el concepto de módulo. Para poder implementar ese módulo, nosotros vamos a usar lo que se conoce como IIFE, que en español es expresión de función ejecutada inmediatamente, que lo vamos a ver en un ratito. Primero voy a crear la idea de un módulo. Para poder hacer esto, vamos a tener que crear ese scope. ¿Cómo podemos hacerlo? Con una función. Es decir que si yo englobo todo este código adentro de una función, ponemos acá función calculadora, lo que vamos a tener es que básicamente todas estas funciones ahora son funciones que están solamente adentro de calculadora, son accesibles por la calculadora en sí, porque no están expuestas hacia afuera, por lo cual podríamos decir que son funciones privadas. Si yo pruebo este código, la función sumar parece que existe, pero en realidad está por este código que está acá. Si nosotros eliminamos este script que ya no lo necesito para nada y vuelvo a probar, sumar ya no existe. Restar tampoco. Y así con todas. Ni siquiera va a estar expuesta init. Si ustedes se fijan, cuando yo refresco el navegador, ni siquiera veo esto. ¿Por qué? Porque claramente no estoy ejecutando en ningún lugar la función calculadora. Si yo ejecutara la función calculadora, voy a poder ver eso del init calculadora. Sin embargo, esto no está exponiendo las funciones. Solamente son utilizables dentro de calculadora. Es decir que de vuelta, sumar no existe. Entonces lo que acabamos de hacer es crear esta idea de un módulo donde todo el contenido de esta calculadora está adentro de esta función y por el momento está todo de manera privada. Es decir que solamente el cuerpo de la función calculadora puede utilizar a estas funciones, como podemos ver acá con la función init. Así que podríamos considerar que yo acabo de armar un módulo, que sería esta función calculadora. Como habíamos dicho, este módulo tiene la particularidad que es un módulo que tiene una parte revelada, una parte expuesta hacia afuera. ¿Cómo exponemos información de una función hacia el exterior? Con la cláusula de retorno. Entonces lo que voy a hacer acá es retornar las funciones que yo quiero que sean utilizables hacia afuera. Es decir que estas funciones que están acá, la función sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces puedo hacer sumar, sumar, coma, pero
Como se llaman igual, básicamente la propiedad y lo que le estoy asignando tiene el mismo nombre, puedo escribir directamente restar, multiplicar y dividir. ¿Sí? Esta es una forma corta de escribir esto. Si yo pruebo este código, vamos a ejecutar a la función calculadora. Y como pueden ver, la función calculadora ahora devolvió un objeto que tiene 4 propiedades. Cada propiedad es una función. Es decir, que si yo me llego a guardar lo que retorna calculadora, puedo utilizarlo. Entonces vamos a hacer const c es igual a la ejecución de calculadora. Y ahora c tiene adentro la función sumar. 1 y 2. Y ahí tenemos el 3. Entonces lo que acabamos de hacer fue crear un módulo y devolver dentro de ese módulo lo que yo quiero exponer hacia afuera, es decir, la parte que quiero que sea pública de ese módulo. Sin embargo, bajo este concepto de librería, rara vez vamos a hacer que el usuario tenga que ejecutar la función calculadora y guardársela en alguna variable o en alguna constante. Generalmente cuando la librería se monta, es decir, cuando el usuario pone nuestro script, ya automáticamente esa calculadora debería estar expuesta para ser utilizada. Y es lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar acá abajo a la función calculadora y obviamente que la vamos a asignar a algo. Entonces voy a crearme acá una constante que va a ser calculadora. Probamos esto, refresco, y ahora fíjense que está ejecutada la calculadora, es decir, que se ejecutó el método init. Esto significa que debería haber una constante calculadora para poder utilizarla, y de hecho lo está. Entonces puedo hacer calculadora.restar, le paso los dos números y me devuelve la resta. Es decir que acabamos de ejecutar el módulo de la calculadora y estamos exponiendo adentro de esta constante lo que devolvimos en este retorno. Ahora bien, si nosotros vemos este código, lo que estamos viendo es que tenemos una función que una vez que se termina de definir, la estamos invocando. Para poder evitar esto de tener que crear una función y líneas más abajo ejecutarla, lo que podemos hacer es justamente los que les comenté antes del IIFE, que son las expresiones de funciones ejecutadas inmediatamente. ¿Qué significa esto? Que yo a esta función que estoy creando en este punto la quiero ejecutar ahí mismo. Es decir, que el navegador la defina y la ejecute. No tengo que en otra línea hacer la ejecución. A nivel sintaxis, lo que esperaría sería poner los paréntesis acá. Decirle, ejecútame esto que estoy definiendo en este punto. Ahora bien, el inconveniente que tiene esto es que el navegador no lo va a entender. Me va a dar un error. Vamos a probar esto. Y efectivamente me está dando un error. Voy a hacer una pequeña cosita para que se vea todo. Bien, ya acomodé un poco el código para que se pueda ver en su totalidad. Ahora bien, para que el navegador pueda interpretar lo que quiero hacer, voy a tener que usar el operador de agrupación. Eso significa los paréntesis. Así que la función calculadora, desde la definición, es decir, de la palabra function hasta esta llave, va a ser envuelta en unos paréntesis. Así que vamos a poner paréntesis acá y paréntesis acá. Probamos de vuelta y fíjense que ahora sí se ejecutó la función init. Significa que se ejecutó correctamente la función calculadora. Realmente con el concepto este de las IIFE ya no es necesario ponerle un nombre a esta función. ¿Por qué? Porque básicamente la estoy construyendo en este punto y luego la estoy ejecutando. Por lo cual no tengo que hacer referencia a ella en ningún momento. Probamos de vuelta y esto funciona sin ningún problema. Sin embargo, a pesar de que se ejecutó correctamente, yo todavía no estoy capturando esto en ningún lado. Por lo cual la función sumar no existe. Para poder capturar lo que sea que devuelve esta función, tenemos que hacer algo parecido a esto. Calculadora y los paréntesis vendría a ser la representación de todo esto. Por lo cual a la izquierda de esta definición y ejecución tenemos que crear la constante calculadora. Entonces hacemos esta definición, básicamente estamos recibiendo en este punto lo que sea que retorne la calculadora, esto que está acá. Probamos esto, se ejecuta la función y ahora tenemos el objeto calculadora que adentro tiene la función sumar. 1 y 2 y nos está devolviendo efectivamente 3. Si nosotros quisiéramos usar esta librería en nuestro código, simplemente basta con escribir un script donde hacemos un console.log de calculadora.restar. Hacemos 1 y 2 y esto nos va a devolver el -1. Y ahí tenemos efectivamente la ejecución de la calculadora. Estamos cargando el módulo de la calculadora en este punto y lo estamos ejecutando en el siguiente. Fíjense que solo con el hecho de haber puesto este script dentro de nuestra página, el navegador tomó todo este código y se dio cuenta que tiene que definir una función,
ejecutarla en el momento y lo que sea que esta función devuelva se almacena en esta constante. Entonces acá tenemos implementado este patrón módulo revelador. La parte del módulo sería esta función que lo que está haciendo a priori es definir todo de manera privada o local. Y luego la parte del revelador es lo que nosotros estamos retornando en este punto. Es básicamente lo que queremos hacer público de ese módulo. Otra alternativa, si no queremos definir acá una constante, voy a comentar esto que está acá. Y en lugar de retornar este objeto, lo que vamos a hacer es directamente exponer en el objeto global. Es decir, exponer en window. Calculadora es igual a este objeto que está acá. Probamos esto y esto sigue funcionando sin ningún problema. Es decir que en el objeto global del navegador estoy creando una nueva propiedad que se llama calculadora y a ella le estoy asignando este objeto. Por lo cual queda expuesto este objeto calculadora también de manera global. Así que tienen dos alternativas. Retornan y capturan por afuera o exponen directamente el objeto global. Bueno, eso fue todo. Espero que te haya resultado útil. Si tienes alguna duda o alguna consulta me lo puedes dejar en los comentarios. Trataré de responderte a la brevedad. Si te gustó el video, por favor dale like y compartilo. Suscríbete al canal. Dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba una nueva clase. Y sin más nada que decir, nos vemos en la próxima clase.